Hola amigos B2Truckers, bienvenidos a otro episodio de B2Truck, el podcast enfocado en tener, mantener y operar el equipo de transporte, manteniendo la carga en movimiento. Y bueno, mi nombre es Dafne Baroa y por segunda ocasión tomo posesión del podcast de B2Truck y aquí tengo a mi víctima, Sergio Avaroa. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, hija, ¿tú cómo estás? También muy bien, muy contenta de poder estar aquí nuevamente. Aquí estoy para resolver lo que quieras saber. Muy bien, bueno. Este programa es patrocinado por Trailmag, distribuidor de remolques, caja seca, refrigerada, portacontenedores y dolly. Nuevo y seminuevo, con más de 30 años en el mercado nacional. Mexicolven, empresa dedicada a ser un vigía de tu unidad. Líderes en los sistemas de calibración de llantas para camión, tractocamión y equipo de arrastre. Líder proveedor de equipos APU, aire acondicionado a motor parado. Truck E-Commerce, plataforma digital dedicada a la venta de camiones y tractocamiones nuevos y seminuevos. El día de hoy me gustaría, voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo, pues convivimos mucho tiempo juntos, ¿no? Sí. Y me ha tocado verte trabajar en muchos escenarios, en muchas situaciones. Me ha tocado ir contigo en el carro y escuchar llamadas que duran de aquí a Chapala, resolviendo cuestiones con clientes, viendo números y demás cosas. Y lo que me gustaría que platicáramos en esta ocasión sería esta cuestión de la asesoría, que siento que tú tienes mucho expertise en ella, ¿no? O sea, yo he visto que tú has ayudado a formar a muchas personas en cuanto al transporte, ya sea en cuestión de cómo vender un camión y también en cuestión de cómo comprar un camión, ¿no? A partir de las necesidades que tienen los clientes. Entonces, ¿qué tal si platicamos hacemos como un ejercicio de simulación en el que yo quiero aprender a vender camiones? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué me puedes decir? Bueno, lo primero, gracias por las preguntas. Lo primero que hay que ver es si te gusta vender. Lo segundo es el compromiso Okay. con la venta. La tercera es si lo que vas a vender realmente te apasiona. Ok. El vendedor, dicen que nace, pero todos nacemos vendiendo. Cuando lloras, le andas vendiendo a tu mamá que tienes hambre. Cuando haces un berrinche, andas exigiendo que seas atendido. Entonces, todos tenemos, pero hay unos que tienen pena o el trabajo de vendedor ha tomado sesgos Okay. durante el tiempo. Lo primero que es, como te decía en el episodio pasado, es paciencia y constancia son tus aliadas. Okay. Segundo, entender lo que vas a vender, porque puedes vender gasolina y es muy fácil, despachas los litros, cobras y se acabó. Uh-huh. Pero si lo tuyo es ganar el agradecimiento, llegas, pones gasolina, limpias los vidrios, revisas las llantas y le sacas un buenos días al cliente. Uh-huh. Y entonces ya fuiste un poquito más allá. Okay. Entonces, depende mucho de hasta dónde estás dispuesto. En la venta de los camiones, uh-huh, vamos a hablar de en sí de los camiones. Sí, me parece bien. Lo primero es entender cuál es el segmento en el que te vas a sentir a gusto. Okay. Tú puedes vender camiones desde, vamos pensando, 3 toneladas, okay, hasta los tractocamiones. Ajá. No vienes al día, abres la computadora y dices, voy a vender. O, ¿no? No, para nada. O llegas y dices, mira, esta agencia tiene un buen piso, uh-huh, entonces van a venir 5 clientes al día y el cliente que llega, el 50% va a comprar. Entonces hay vendedores que lo que pelean es el piso. Ok. Entonces, eso es lo primero. Cuando yo voy a entrevistar a alguien para ver si puede vender o no puede vender, lo primero que requiero saber es su necesidad.
Ok. ¿Qué necesidades tiene como persona? Si es reconocimiento en lo personal, si es económico, para ver no qué puedes hacer con él, porque cada quien hace con su vida un papalote, pero cómo puedes empatar las necesidades. Ok. Hay vendedores muy echados para adelante y hay vendedores que son demasiado cuadrados o demasiado administrados. Ok. Los dos funcionan muy bien porque hay clientes de la misma manera. Hay cliente que quiere que venga el compadre y hay cliente que quiere el número. Entonces, todos tenemos cabida en esto. Ok. Si entiendes que un camión es necesario, no es es un bien de capital, no es como comprar un carro. Un carro es aspiracional. Un camión es una necesidad para resolver un movimiento de producto. Eso es lo primero. Lo segundo es, tienes que entender qué parte toma la planta armadora, qué parte toma la marca, qué parte toma la agencia y qué parte tomas tú como vendedor. Vamos pensando. Uy, no, espérate, te voy a interrumpir porque faltan pasos. Yo ya me lo sé. Sí. Porque también yo te escucho hablar de cambios de moneda, situación política. Sí, pero ahorita vamos viendo por Adelante. partes. Okay. Tú me dices, yo quiero aprender a vender camiones. Bueno, depende de la marca donde estés, si vas a necesitar trabajar más o trabajar menos. No quiere decir que no se trabaje, pero la marca te ayuda mucho. Yo me acuerdo mucho y a la fecha me río de un eslogan que vi en un camión. Era un camión white, muy viejito. Y atrás venía con letras escritas, yo quería ser Kenworth. Kenworth tiene más del 45% del mercado. Entonces es una marca con una aceptación, con una posición. ¿Y siempre ha sido así o ha ido cambiando? Desde que yo empecé a trabajar siempre. Ándele. Siempre Kenworth ha sido el camión aspiracional. ¿Y por qué? Fue el primero en meter fibra de vidrio, fue el primero en tener los adelantos en motores, calibraciones. Es un camión muy confiable. Okay. Entonces se fabrica en Mexicali. Es un camión que cuando sale viene verificado, viene exactamente como lo pidió el cliente. Entonces tiene un lugar en el mercado tiene un lugar muy bueno. Ya pareció comercial de Kenworth. No. Pero Todos tienen el siguiente camión. Las siguientes dos marcas son Freightliner e International. Siempre han estado entre segundo y tercero. Sí. El Freightliner pertenece o tiene la marca, se le relaciona con la marca Mercedes-Benz. Porque entró como Mercedes-Benz, pero para entrar a Estados Unidos cambió y compró la firma de Freightliner, que era un diseño que tenía white, y entonces movió para el mercado de América Freightliner. Ese va mucho con el empresario. El carro que usan, la marca que usan, buena marca, se hace en Santiago, acá en Toluca. Es que iba a decir Janquistengo, pero está mal dicho eso. Entonces, es un motor bien bueno, el Detroit, pero acotado a sus clientes. Está muy localizado empresarialmente. Ok. El International siempre ha acompañado al transportista. Estuvo casado con Dina y todavía a la fecha piensan que es Dina, pero no, eran tecnologías. Okay. Pero International en Estados Unidos es un camión fuerte, es un camión, y en México también. Siempre ha estado en la batalla, muy confiable. A lo mejor no tiene la aceptación del Kenworth, pero dependía de su mercado donde está posicionado. Okay. Y se fabrica en Escobedo y es un camión, como te digo, confiable, bueno, y tiene igual de rápida la respuesta con las tecnologías nuevas. Súper bien. Si en el caso, vamos viendo, en el caso de que Kenworth metió un motor Cummins con una transmisión Endurant, y esa transmisión Endurant tiene
5 calibraciones. Entonces necesitas un J1939, es un protocolo que va a poder tener la comunicación rápida y robusta. Ajá. Internacional lo puede hacer muy rápido Ok. para estar en el mercado. Ajá. No tanto las otras marcas. Ok. Luego tienes Volvo. Volvo se produce en la planta de North Carolina. Entonces es un camión que viene muy actualizado, muy moderno, pero viene con la tecnología de Estados Unidos. Ok. Para poder estar en igualdad de circunstancias con Kenworth o con International, acaban de meter la fábrica en Nuevo León, pero van a traer el tren motriz de Brasil para competir con Euro, no con EPA. Igual Mack, entonces ya son las otras marcas y todas las marcas asiáticas. Ninguna marca es mala. Depende de lo que vas a necesitar, es para donde lo vas a hacer tu inversión. Entonces, volviendo a lo mismo, tienes tu competencia y tu peor enemigo es tu incompetencia. Ese ten cuidado porque ese te va a atacar a ti de adentro para afuera. Okay. Entonces, ya conoces a tu competencia, conoces bien y sabes los atributos. Ahora, no importa lo que yo sé, importa lo que mi cliente sabe. Okay. Lo primero que haces es, ¿qué sabes de la marca? Okay. Y él te va a decir, International Dina. Mercedes-Benz o Freightliner, Mercedes. Kenworth es Kenworth. Entonces, él te va a decir lo que sabe. Y de ahí, pues tú conoces tu marca y vas a decirle lo que necesita escuchar. Okay. Porque si tú le echas la historia de que International empezó como McCormick en las mayonesas y hizo Harvester y maquinaria agrícola, y pues ahí te lleva la perricholi. Okay. Entonces, ¿qué sabes de la marca? Luego, ahí le dices, oye, la marca se fabrica en México. Y los camiones llegan a su destino. El lugar más retirado es Mérida. Un camión va a salir allá con 1,100 kilómetros y en Monterrey con 0 kilómetros, o sea, con 30. Sí. Entonces vas explicando. Luego, ¿qué sabes de la distribuidora? Oye, pues la distribuidora de fulano tal, no, mira, hace tantos años cambió. Okay. Ya no tiene nada que ver. Y la otra, ya sabe de la marca, ya sabe de la distribuidora, ¿qué sabe de ti? Ándele. Porque tú también eres parte de. Yo me acuerdo, un día llegué muy crudo con un cliente. Y el cliente me dijo, señora Baroa, usted vuelve a venir aquí a mi oficina con esa cruda y no le vuelvo a comprar porque yo tengo depositado mi dinero y mi confianza en que usted se dedica a asesorarme en los camiones. Entonces, es muy importante qué sabe de ti. Entonces, tú también tienes que ser coherente con todo lo demás. Sí. Entonces, por eso es que te digo, primero tienes que saber lo más hacia lo más chiquito. Entonces, ahí ya tienes contemplado el panorama de qué sabe de ti. Ajá. Ahora bien, ¿qué sabes del camión? El camión tiene un motor, una transmisión, una cabina, ejes, llantas. Entonces tienes que saber que el motor o la calibración del motor o la llanta si va a poder o no va a poder con lo que requiere él. ¿Y eso ahí lo platican ahí mismo o tú también haces como un estudio antes del cliente? Si tú vas a ir a ver un cliente y no lo estudias antes, tache. Ya vas mal. Pues es como imagínate un cuate que maneja un equipo de fútbol, llega el partido y ahí lo quiere resolver. Okay. No. Tienes que, si yo voy a ir a ver, vamos pensando, una empresa emblemática, Laboratorios PISA. Ajá. Oye, yo quiero venderle camiones a PISA. A ver, espérame, se llama Traslima su empresa. ¿Y cuántos camiones tiene? ¿Y qué usa? ¿Y cómo los usa? ¿Y de dónde va? ¿Y a dónde va? Entonces, tú vas afuera y ves, oye, ¿tiene taller? ¿No tiene taller? O sea, haces el estudio. Okay. Entonces, cuando ya llegas con ellos, tienes un conocimiento. Les preguntas qué saben de ti, tú ya sabes algo, entonces les dices, oye, ¿qué estás buscando de tren motriz? Entonces, por un lado te aprendes dónde nace, cómo nace y quiénes son. Por el otro lado, ¿qué puedes ofrecer? Entonces, ahí ya llevas esos 2 escenarios. Ajá. Oye, pasas al siguiente, cotízame. Perfecto.
Ok. Para cotizar, habiendo preguntado si te conocen y qué necesitan. Entonces viene el ofrecimiento. Entonces, para esto, como puedes ver, ya tienes que haber estudiado cómo vas a vender. Vas a hacer una venta compleja, vas a hacer una venta integral, vas a hacer... No, explícalo tantito porque Ahí ya, te va. ya no te entendí. Una venta compleja es Ajá. haciendo preguntas para ver qué le duele al cliente y cómo puedes tú solucionar. Una venta integral es una venta donde el cliente lo que quiere saber es el monto de mover su producto de punto a punto. ¿Cuánto le cuesta cada kilómetro? Ok. El otro es una venta, detectas cuando el cliente sabes que está aspirando a tener un Lone Star o un Kenworth. Oye, yo he soñado con ese carro y entonces vas basándote en su necesidad. Y tú como vendedor tienes que poder manejar estos tres. Si no estudias, ¿qué va a pasar? Oye, ¿tienes un motor con esta calibración? Déjame pregunto. Oye, entonces tienes que llamarle a un especialista. Todas las agencias tienen un ingeniero de campo. Ok. Oye, ven por favor. El que acaba haciendo la venta es el ingeniero de campo. Al ratito lo que va a pasar es que el ingeniero Le de van a campo, vender, le van a comprar. todo el mundo le habla y entonces acaba. Te voy a platicar. Hay una historia de éxito con una vendedora que ahora es directora ahí en International, se llama Susana Orozco. Ella empezó siendo secretaria o asistente de Miguel García, el que fue mi primer gerente de ventas. Y un día llegó don Manuel Sánchez Barcelata y llegó a la hora de la comida, y salió Susana, oiga, ¿cómo está? Ahorita déjeme, le hablo. No, le dijo don Manuel, usted me va a vender, usted me cayó bien. Y de ahí se convirtió la vendedora de don Manuel. Y llegó ahorita, como te digo, es la directora ahí en Cajasa. Entonces, todo depende de qué tanto aprendes y entiendes el negocio de la venta. Entonces, tú entiendes el mercado, entiendes tu producto. ¿Qué sigue? ¿Qué envuelve tu producto? Bueno, tienes que saber por qué una agencia tiene un taller, por qué tiene una refacción, qué quiere decir una garantía, qué es una buena voluntad. O sea, empiezas a entender que hay un chorro de cosas que viste en la venta. Okay. Entonces, te aprendes quién eres, qué necesita, pero entonces ahí viene. Voy a ofrecerte este producto, pero quiero que sepas que mi camión tiene esta garantía y sin embargo, en estos tengo garantía extendida. Te van a cubrir esto. Y tengo además un servicio de rescates 24 horas que funciona de esta manera. Pero no nomás te lo voy a dar para tus camiones de mi marca. Si tú me entregas una lista, yo puedo meter todos tus camiones y te puedo rescatar a nivel nacional. Y empiezas. Empiezas. ¿Por qué? Porque eso lo tienes que decir al principio. Porque si llega el cliente y te dice, oye, quiero ese camión, vale tanto, el otro me vale tanto. Y querer adicionarle todo ya es justificación. Ajá, sí. Si ya lo tienes explicado, oye, pero fíjate, mi camión te está entregando esto. Ajá. Oye, tengo un ingeniero que va a ponerte el camión a tono y va a trabajar a tu... Ajá. Entonces, en saber que las cosas están y hacer que las cosas sucedan, es la diferencia entre ser un vendedor, un asesor o un levantapedidos. Okay. Entonces, todo eso es lo que hay que aprender. Antes era más fácil. ¿Por qué? Porque tenías 2 motores, 2 transmisiones y 2 marcas de ejes. Y tenías arrendamiento, crédito directo o un arrendamiento. Hoy tienes un crédito directo, tienes un crédito simple, un arrendamiento financiero, un arrendamiento puro, una venta a plazo. Vamos, tienes que aprenderte más. Sí. Financieramente tienes que ver, oye, este cliente que mueve, oye, mueve fertilizantes, quiere decir que el IVA pide devolución. Entonces, ¿sabes qué? El crédito simple es lo que te sirve porque sale, tú descuentas de una línea de crédito una compra y puedes pedir la devolución del IVA. Oye, fíjate que yo produzco refresco y toda es utilidad. Necesitas un arrendamiento puro porque tienes que atacar toda la utilidad. Oye, este transportista, oye, con arrendamiento puro no das enganche, sí, pero para el nivel de impuestos que tengo que pagar, vas a quedar con mucha tasa
y no vas a poder deducir porque no te sirve esa deducibilidad. Entonces, tienes de dónde viene el camión, qué necesita el cliente, qué le vas a ofrecer y ahora entender fiscalmente para ver cómo lo va a comprar. Hacer como combinaciones así. Es como ser un circo. Hay circos de 3 pistas o de 2 pistas o de 1 pista. Entonces, es hasta donde tú te vas a volver. El especialista se va haciendo cada vez más reducido, porque todo depende hasta dónde estás dispuesto tú de aprender para que el otro pueda estar contento contigo como cliente. Okay. Entonces, todo eso es lo que vas a aprender. Con el tiempo te vas dando cuenta que no todos andan en la misma o tendrás vendedores exageradamente buenos para los créditos, vendedores muy buenos para lo que es la postventa y vendedores que levantan un pedido. La diferencia cuando tú eres el gerente o el director o como el título que le quieras poner, a mí los títulos no me gustan, yo sigo diciendo soy vendedor. El título que le pongas, cuando tú tienes un cliente que fue atendido de manera integral, tus problemas son mínimos. Okay. Cuando tienes un cliente que vino con el vendedor de que, oye, me vendió, pero no me dijo nada de esto, entonces ya no tienes, ¿cómo se llama?, manera de hacerlo. Tienes problemas grandes, porque no conocen que hay una garantía, que hay un servicio de 24 horas, que el camión se tiene que programar para las necesidades, todo eso es. Sí, ok. Entonces, esa parte es importante. Y como vendedor, ¿qué pasa cuando algo sale mal? Si tú informas en tiempo y forma al cliente, va a estar molesto, pero no enojado. Okay. La información tiene que fluir. Oye, fíjate que bajamos el radiador y salió quebrado. Oye, ahorita te aviso. Oye, fíjate que me van a dar el 50% de garantía, pero además va a estar mañana. Oye, pero ¿cómo mañana si tengo? Espérame. O sea, si tú vas informando, va a estar enojado, pero va a saber y va a tomar decisiones. Pero si tú al cliente no le contestas, no, porque está enojado y dices, no, ahorita me va a poner una, entonces se te va a crecer. Okay. Entonces siempre tienes que mantener informado al cliente. ¿Por qué? Porque el negocio es mover carga, no tener camiones. Okay. O sea, un cliente no compra camiones para llegar a su patio y ver los camiones. No. Un cliente es como me dicen, ¿qué es el transporte? ¿Qué es el flete y qué es el transporte? Flete es mover de un lado a otro un producto. El transporte es toda la logística. Y se cobra por la logística, no se cobra por mover de punto a punto. Es la certidumbre y todo va ligado. Si yo le doy certidumbre a mi cliente que va a mover piezas de una fábrica y él sabe que si no llega a su caja se para la línea de producción, pierde al cliente. Entonces te vuelves un eslabón de la cadena de la producción de todo lo que llega a tu mesa. Y el 85-90% de todo lo que está aquí en este estudio o en tu casa o en el negocio llegó por camión. Ándele. Entonces, por eso es que es muy importante. Si tú eres confiable con tu transportista es confiable con su empresa. Entonces, el compromiso es muy grande. Okay. Es ahí donde puedes ver un muy buen vendedor o un vendedor que ya es asesor. ¿Cuál es un error hoy en día? Que un buen vendedor lo llevas a ser gerente. ¿Por qué? Porque el vendedor es vendedor. Ok. ¿Sí me cachas? Okay. ¿Qué es lo que hace un gerente? Tiene brazos de gente que está buscando, pero él es el cerrador. ¿El qué? El cerrador, el que cierra el negocio. Okay. Entonces, y hay vendedores que por más que los empoderes y le digas, este es el negocio, hazlo, entonces él siempre va a decir, es que mi jefe siempre tiene un poquito más. Entonces, el comprador siempre va a saber si algo se queda o no se queda en la mesa. Okay. Entonces, siempre va a querer llegar con el tomador de decisiones. Y entonces el vendedor lo que quiere es su comisión. Mucha, poca, no importa, pero quiere cobrar una comisión.
Entonces, el que aspira mucho, el negocio es él. Ok. El que quiere cobrar, no le importa lo que cobra, pero llega contigo. Entonces tú le pones la comisión que quieres. Entonces, es como hace ratito platicábamos con Fidencio. ¿Quién es el que revisa el camión antes de salir a viaje? ¿El mecánico o el operador? El operador. Porque tú vas a dejar en manos del mecánico que te deje tirado. Oye, pero es el mecánico, sí, pero si no hace la revisión como yo la haría y falla el camión, no le puedes reclamar. Tienes que hacerlo tú. Entonces, el vendedor tiene que llegar a ser autosuficiente y tiene que prepararse todos los días, porque todos los días hay más competencia y hay mucho más información. Y los clientes cambian. No es lo mismo tener un cliente que tenga 60 años, a un cliente que tenga 40, a un cliente que tenga 20. Las necesidades y la estructura y cómo manejan el negocio es completamente diferente. Entonces, esas son las partes que tenemos siempre que cuidar, que revisar y estar bien pendientes de ello. ¿Y cómo funciona, por ejemplo? A mí me contratan en una agencia de vendedora. Ajá. Y ya me contrataron, ya me dieron mi espacio de trabajo y yo busco los clientes o me pasan algunos clientes o cómo es ese proceso al inicio. ¿O depende? El vendedor viejo va a ser dueño de toda la cartera. Porque él conoce a todos. El vendedor nuevo va a ir a ver qué puede ver. En las ventas no se da, se arrebata. Es como el poder. Ay. El poder no se negocia, se toma. Entonces, cuando yo entré a vender, pues había vendedores, híjole, eran monstruos. Estaba el Pétalo, estaba Valdovinos, estaba César Solar, estaba Teresita, había muchísimos. Cuando yo platiqué en ese tiempo con Javier Godínez, me dijo, no te quedes en la ciudad, vete con la siembra. Y entonces le hice caso. Me fui y me puse a investigar y entonces vas viendo, oye, primero la col, luego la cebolla, el rábano, la papa, quién sí compra y quién no de ellos, y entonces te vas siguiendo la ruta, el agave. Entonces empiezas a buscar para foguearte. Primero empiezas con clientes pequeños para ir entendiendo y el vendedor viejo va a cometer siempre un error que se llama confiarse. Si no está al día, si no se actualiza y si no está vigente, todas las empresas se van renovando con los técnicos, con los mecánicos, con los... Y la empresa es negocio. Las ventas se hicieron por amistad. Hoy en día las ventas se hacen por negocio. Entonces, siempre el vendedor que no se actualiza va a ser desplazado por el que está actualizado, porque empiezas a tomar un poquito de renombre y todos los clientes van a ir cayendo siempre en alguna comida, en alguna convención o en alguna expo. Y van viendo lo que va hablando uno. Y la otra, la gente, nosotros le llamamos OMs. Una cosa es que tú seas la marca, pero la marca compra un motor de una marca o de otra, la transmisión, los ejes. Y ellos mismos, los de las marcas, te van recomendando. Ahí tienes, por ejemplo, Alberto Vázquez y Sergio, que empezaron como vendedores, y hoy los dos están en Hendrickson. Y a lo mejor ellos están con un cliente y dicen, oye, pues háblale a Isaías, que está en Internacional, porque él te lo va a resolver. O háblale a tal. Entonces, la misma recomendación te va poniendo, pero depende hasta dónde llegas tú. Si vas a ser un vendedor de parranda y de eso, pues vas a ser bueno para la parranda. Si vas a ser un vendedor confiable para el cliente, entonces tú
Tú decides tu destino, pero tú te robas la cartera. ¿Cómo? Empiezas. Y es bien fácil. Oye, ¿qué cartera hay? Vete a la sección amarilla. Eso ustedes ya no lo ubican, que es la sección amarilla. Era un libro como de 6,000 páginas, ¿no, Fidencio? Y ahí veías, a ver, carpinterías y agarrabas todas las carpinterías. Y a ver, plomerías, todas las plomerías. Y ahí venían. Entonces hoy te metes en internet y vas viendo por giro, alimentos. ¿Quieres atender productores? ¿Quieres atender comedores industriales? Tú diseñas tu cartera. Okay. Y entre más te especialices, va a ser más rápido. Porque si tú empiezas a atender a todas las carpinterías, vas a entender la necesidad de la empresa. Si empiezas a los comedores industriales o a los banqueteros, vas a entender. Pero tienes que entender que el cliente tiene una necesidad y no le puedes vender lo que tú piensas. Okay. Tienes que escuchar para lo que él necesita. Y va a haber clientes que te vas a hacer muy amigos de ellos, pero su negocio no da para camión nuevo, da para camión usado. Okay. Entonces tienes que ser muy hábil de estudiar tus ventas, porque tú tienes una comisión, vas a cobrar 5,000 pesos de una comisión. ¿Cuánto vale tu hora? ¿Cuánto quieres ganar? Divídela entre las horas. Resulta que tu hora vale 1,200 pesos. Y le diste 7 visitas y 2 meses para cerrar un negocio. ¿Quién pagó por qué? Tú pagaste por vender. Porque no fuiste eficiente. Oye, pero es que ya te entregué todo. No, mira, faltó un estado de cuenta. Ahí voy por él. Y métele gasolina y métele tiempo. Y entonces, si no eres profesional y eres consciente de lo que te falta, vas a acabar pagando por vender. Okay. Entonces, es en sí es la venta. Tienes que ser profesional, ver la necesidad, entender y minimizar los tiempos muertos. Okay. Y así como ahorita mencionabas este error que puedes llegar a cometer por como aferrarte a una venta, ¿no? Y quererle lograr y al final terminar pagando con tiempo, ¿qué otros errores son muy comunes a la hora de Dejar vender? para mañana lo que puedes hacer hoy. Ay, es que ya trabajé tanto que merezco un descanso. No, no se merecen los descansos, no se merecen los tiempos. Okay. El trabajo es trabajo y ¿tú crees que Ana Gabriela Guevara no sacrificó fiestas, alimentación y todo para ser la más rápida del mundo? Sí. Pues sí, fue campeona mundial, ¿no? En 400 metros. Entonces, hay que sacrificar. ¿Qué? Lo que estés dispuesto a sacrificar. A mí no se me hace sacrificio, me gusta lo que hago, entonces a veces me voy a las 6 de la mañana, 5:30, para cuando ya voy a mostrar algo ya esté como yo pienso que lo debo de tener. Entonces, no hay sacrificio, es el gusto que hagas por las cosas. Okay. ¿Qué te mereces? Buen dinero, pero teniendo tú el tiempo. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué otro error? ¿Qué otro error? No prepararte, no estudiar al cliente. El pensar que platicar con los vendedores, las ventas viejas te va a dejar algo. ¿No? El no planear tu día. Híjole, tú no puedes llegar en la mañana, abrir la computadora y decir voy a hacer esto. No. Tú vives en un punto y la agencia está en otro punto. Ajá. Imagínate nada más cómo yo les quería explicar y nunca los hice entender. Si vas a recorrer 12 kilómetros para llegar a la agencia, por querer llegar a las 9, un vendedor no tiene horario. Justo eso te iba a preguntar. No, el vendedor no tiene horario. Entonces, ¿por qué no a las 8 estás con el primer cliente que te quede de paso? Ajá. Y luego con el siguiente, luego con el siguiente, luego con el siguiente. Ya cuando llegas a la agencia a las 11, ya viste 3 clientes. Ok. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te expliqué esto. Hay una parte que es muy importante. La prospección es la búsqueda de oportunidades. La oportunidad se convierte en venta o se convierte en, ¿cómo se llama?, en pérdida. Okay. Tú puedes prospectar clientes nuevos. Eso se le llama en frío. Que sales y, ay, mira, me paré, oye, te vendo. Es una posición en frío. Puedes prospectar en vía telefónica. Oiga, ya tengo una cita.
Y puedes prospectar en tu cartera. Oye, yo tengo 30 clientes, dentro de estos, ¿qué necesidades tienen más? Pero si tú dices, ay, tengo esta venta, y dejas de prospectar, ¿valió? Porque vas a hacer tu venta, vas a vender, y luego vas a requerir otros 30 días en volver a agarrar el hilo. La prospección no se deja, la prospección es diaria. ¿Diaria? De tu tiempo tú tienes que dedicar mínimo 1 hora en buscar oportunidades. Okay. Tanto en clientes nuevos como en tu misma cartera. Ahora, yo tengo para vender un camión. Oye, pero también tengo renta de camiones. Pues también puedo rentarte un camión. Oye, pero también tengo contratos de mantenimiento. Oye, pues también te puedo hacer el outsourcing del camión. Sí, como Apple, ¿no? Intentar cubrir las más necesidades posibles. Se llaman ventas integrales. Entonces, ¿de qué depende? De cada uno. Porque cada cosa que vas a ofrecer necesita un tiempo para entenderla y practicarla. Porque si lo que vas a hacer es, eso es bien bonito. No. Es que te voy a traer al asesor para que te explique el contrato de mantenimiento. En el tiempo que tú vienes, además de que ya duplicaste el tiempo, va a entrar otro cuate que sabe todo y le va a vender. Entonces, la apatía. Por eso te digo, el problema no es tu competencia, sino tu incompetencia. Mira. Si yo platico esto, así como te lo digo y con el énfasis, pues puede ser que un vendedor, como Miguel Ramírez, que es de mi generación un poquito más grande, te diga, pues sí, pero ya estoy grande. Pero si llega un muchacho de 25 y le hago y le pongo con el énfasis, me dice, no, me está explotando. Entonces, por eso es que hay edades para todo. Hay edades donde eres coach, donde eres asesor y donde eres compañero de trabajo. Eso es básicamente lo que es las ventas. Es un arte, para mí sí. ¿Por qué? Porque tienes que conocer, tienes que tener una parte de la historia, de tus camiones, de tu competencia y de el mercado. Otra parte es qué se necesita y qué puedes ofrecer. Y una tercera es cómo lo vas a comprar y con quién puedo lograr que puedas tener tu mejor negocio. Okay. Y siempre, donde estés, hacer sinergia con la gente. No cobrar comisiones. Okay. Yo puedo tener de amistad a Manuel. Ajá. Oye, quiero una caja, yo te la vendo. No, Manuel te la vende. A ver, Manuel, éntrale. ¿Por qué? Porque él es el especialista. Y el cliente va a decir, no, me quiere vender. Entonces vas a un término muy triste que dice, híjole, no le compres a un vendedor que se le ve el hambre, porque lo único que le interesa es la comisión. Y un vendedor que se ve el hambre no te va a informar, te va a vender y se va a ir. Entonces, son de las cosas que tienes que entender. No tienes que cobrar por todo. No. Tienes que entender dónde vas a ganar. Y lo que ayudes va a hacer que esa persona regrese. Si no, oye, las llantas. Si no, al ratito, oye, ¿cuál es tu giro? Pues como el de Walmart, ¿no? Llantas, el lonche, el aire, el aceite, los filtros, ¿no? Tienes que juntarte con la gente que resuelve y que sea igual que tú. Y hasta ayuda, ¿no? Porque al final al rato, bueno, yo escucho que luego te hablan y tú de que, ay, no, eso yo no lo veo, pero... Velo con, por ejemplo, los aires acondicionados a motor parado. Ajá. ¿Por qué sirven? Porque el motor en ralentí gasta combustible y se desgasta muy rápido. Pero oye, te vendo el camión, volvemos a la misma. Oye, te vendo el camión más esto, más lo otro, más aquello. Pueden decir, pues nomás quiere vender. Entonces mejor que cada quien tenga lo suyo. Ellos te presentan gente, tú presentas gente y así vas. Sí, pasa de ser solo una cartera a ser como una red, ¿no? Una comunidad. La otra que alguien me decía, más no es menos o menos no es más. Si yo te invito a desayunar, ¿qué quieres? ¿Chilaquiles o fruta? ¿Qué quieres desayunar? ¿Los chilaquiles los quieres verdes o rojos? Verdes. ¿Con queso o sin queso? Sin queso. ¿Con cebolla o sin cebolla? Con pollo o sin pollo? ¿Con huevo o sin huevo? No, ya. ¿Gratinados o no gratinados? ¿Con frijoles o sin frijoles? Oye, ¿sabes qué? Pues dame un sándwich, dame un huevo revuelto. Entonces, tú no puedes llegar con un cliente a decirle, oye, tengo este camión y tengo el otro. Tienes que escuchar, tienes que preguntar.
Y entre más opciones des, más alejas el cierre. Okay. Entonces tienes que estar escuchando siempre, porque hay vendedores que hablamos tanto que de repente pudiste haber cerrado hace 3 días, pero sigues hablando. Y ya caíste en lo del tiempo. Exactamente. Ya. ¿Sale? No sé Muy si bien. te queda alguna duda más de esto de las ventas. No, al revés, creo que fue muy bueno y muy vasto. Ya ni tiempo nos quedó de hablar de al revés, ¿no? Cómo asesorar una venta. Sí, en el escenario yo fuera un hombre, mujer, camión, pero para ya otro será episodio para me otro. invitas y claro que Ah, ya. está. Ya tomé. Ya me gustó estar de este ¿Ya lado. te gustó? Cuando Sí. quieras. Muy bien. Bueno, pues amigos V2Truckers, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado mucho este episodio. Por favor, si tienen alguna duda, un comentario, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, lo que ustedes quieran, ahí nos dejan un comentario en YouTube. Síganos en redes, suscríbanse en el canal, eso nos ayuda mucho y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.